Imagina que una noche, la última persona que ves es tu mejor amiga. Te despides, te subes a un auto y desapareces para siempre. Lo que sigue es una de las historias más oscuras y dolorosas de Argentina. Un crimen sin respuesta, un padre que se convirtió en la voz de la justicia y una trama de encubrimiento que involucra a la élite del poder. Te contaremos la historia que los poderosos quisieron enterrar, la historia de Paulina Levos, la noche en que todo cambió. El 26 de febrero de 2006, la noche en San Miguel de Tucumán era calurosa y festiva. Paulina, una joven de 23 años, madre de una niña pequeña y estudiante de comunicación social, decidió salir a bailar con sus amigos. Era una decisión normal, una noche como cualquier otra, pero no lo fue. Eran las primeras horas de la madrugada cuando se despidió de su amiga y subió a un remis. El auto, según los testigos, se dirigía hacia la casa de su novio. Paulina Levos parecía estar a solo unos minutos de un final feliz para su noche, pero esos minutos nunca llegaron. La primera alarma se encendió con la angustia de su familia. Paulina no apareció, no contestaba el teléfono. Horas de desesperación se convirtieron en días. Las denuncias se multiplicaron, pero la respuesta de las autoridades fue lenta y negligente, casi como si no quisieran investigar. A medida que el tiempo pasaba, la esperanza de encontrarla con vida se desvanecía. La familia de Paulina, liderada por su padre, Alberto Levos, comenzó a sentir que algo no estaba bien, que no se trataba solo de una búsqueda, sino de una batalla contra un muro de silencio. El reloj avanzaba y cada segundo era un puñal que se hundía en el corazón de la familia, mientras un misterio profundo y perturbador comenzaba a gestarse en las sombras de Tucumán. La pregunta que todos se hacían era, ¿dónde está Paulina Levos? El caso se sentía como una herida abierta, un enigma que la policía no quería o no podía resolver. La falta de acción de la justicia no solo era una negligencia, era un acto de desprecio. La angustia se apoderó de la familia y de la comunidad. Los carteles con el rostro de Paulina se multiplicaron en las calles. Su foto se convirtió en un símbolo de la desesperación. Alberto Levos, un hombre de convicciones firmes, no aceptaba el silencio. Sabía en lo más profundo de su ser que la desaparición de su hija no era un hecho aislado, sino la punta de un iceberg de corrupción e impunidad. Con cada día que pasaba, su determinación crecía. Se convirtió en un detective por amor, buscando pistas, hablando con testigos, revisando cada detalle que la investigación oficial ignoraba. Su lucha se volvió incansable, un reflejo de su amor infinito por su hija y su sed de verdad. La comunidad, en un principio expectante, comenzó a unirse a su causa, sintiendo en su propia piel la injusticia. Paulina Levos, sin saberlo, se estaba convirtiendo en un símbolo mucho más grande que una simple víctima. Se estaba convirtiendo en el rostro de la lucha contra la impunidad en Argentina. 13 días después, el 11 de marzo de 2006, la peor pesadilla se hizo realidad. En una zona rural desolada, al costado de la ruta provincial 341, el cuerpo de una joven fue encontrado. Era Paulina. La autopsia confirmó lo que todos temían: fue estrangulada. Su muerte no fue un accidente, era un crimen. El descubrimiento fue el inicio de un segundo horror, porque junto al dolor insoportable, la familia se enfrentó a la corrupción y a la impunidad. La escena del crimen fue contaminada, las pruebas desaparecieron y la investigación se llenó de irregularidades. El acta de hallazgo del cuerpo, un documento crucial en cualquier investigación, fue falsificada. El padre de Paulina, que se convirtió en un detective por amor, notó detalles que la policía intentaba ocultar. Los fiscales y policías que debían proteger a la víctima parecían más interesados en proteger a los responsables. El caso de Paulina Levos se convirtió en un símbolo de la injusticia y el encubrimiento. Alberto Levos, un hombre común, se paró frente a un sistema que parecía invencible. Su voz, llena de dolor y desesperación, comenzó a resonar en las calles de Tucumán, atrayendo la atención de todo el país. Mientras tanto, en la oscuridad, comenzaban a surgir rumores inquietantes. Los nombres de los hijos del poder se mencionaban en voz baja. Hijos de políticos y funcionarios con acceso a influencias y privilegios. La sospecha de un crimen cometido por la élite tucumana y de un encubrimiento orquestado desde las más altas esferas se hacía cada vez más fuerte. El relato oficial se derrumbaba a pedazos, mientras la verdad era pisoteada.
La pregunta ya no era solo quién la mató, sino por qué las autoridades querían tanto ocultarlo. Se sentía como si un pacto de silencio protegiera a los verdaderos culpables. La policía y la justicia, en lugar de servir al pueblo, se habían convertido en guardianes de los secretos de los poderosos. La frustración y la impotencia se apoderaron de la familia y de todos aquellos que seguían el caso. Cada nueva irregularidad, cada prueba manipulada, era un golpe directo a la confianza en las instituciones. El caso se transformó en un espejo que reflejaba las profundas fallas del sistema judicial y político de la provincia. A medida que el caso Paulina Levos se estancaba en los pasillos de la justicia, el padre de Paulina no se rindió. Por más de una década, Alberto Levos encabezó marchas y protestas, convirtiendo su luto en una protesta pública contra la impunidad. Cada 26 de febrero y 11 de marzo, miles de personas se sumaban a su clamor. La imagen de ese padre con el cartel de su hija se convirtió en un ícono de la lucha por la justicia en Argentina. Las marchas no solo pedían por Paulina, sino por todas las víctimas de la violencia y la impunidad en el país. Esta lucha incansable tuvo un efecto psicológico poderoso: el triángulo del misterio, la indignación y la esperanza. El misterio del crimen sin resolver, la indignación por el encubrimiento descarado de las autoridades y la esperanza de que la verdad finalmente saliera a la luz. Este relato, que conecta el dolor personal con la lucha colectiva, es lo que ha mantenido el caso vivo en la memoria de la sociedad. Paulina se convirtió en un símbolo. A lo largo de los años, la familia de Paulina y sus abogados lograron importantes avances a pesar de los obstáculos. Se abrieron juicios por encubrimiento y se logró sentar en el banquillo a ex jefes de la policía, fiscales y funcionarios del gobierno provincial de aquel entonces. Las sentencias por el encubrimiento fueron un pequeño triunfo, una luz de oscuridad en la oscuridad. Se demostró que el encubrimiento fue real y que hubo una red de corrupción que intentó de manera sistemática desviar la investigación y proteger a los verdaderos asesinos. Pero la pregunta fundamental, la que quita el sueño a Alberto Levos, seguía sin respuesta. ¿Quién mató a Paulina? A pesar de las condenas, los responsables materiales seguían prófugos o impunes y la justicia no se sentía completa. La lucha de Alberto Levos es un testimonio de la fuerza del amor y la perseverancia. A lo largo de los años, su voz no se ha debilitado, a pesar de las amenazas, el desgaste emocional y los intentos de desacreditarlo. Sus marchas se convirtieron en una tradición, un recordatorio anual para la sociedad y el gobierno de que el caso no será olvidado. La palabra clave justicia se ha vuelto sinónimo del apellido Levos, y su nombre es un estandarte para todos aquellos que buscan la verdad en un sistema que a veces la esconde. La historia de Paulina es la historia de una provincia y de un país que se enfrentan a sus propios demonios. Hoy, el caso Paulina Levos sigue siendo una herida abierta en la sociedad argentina. Las condenas por encubrimiento confirmaron la existencia de una trama corrupta, pero la justicia plena aún no ha llegado. El crimen sigue impune y los responsables materiales de la muerte de Paulina permanecen en las sombras, protegidos por el mismo sistema que los encubrió. El caso Paulina Levos es más que un simple crimen. Es una lección sobre los alcances del poder, la fragilidad de la justicia y la fuerza inquebrantable de una familia. El legado de Paulina no solo está en la memoria de los tucumanos, sino en cada marcha, en cada grito de "ni una menos", en cada familia que se enfrenta a la burocracia y la negligencia del Estado. El 26 de febrero fue propuesto como el Día Nacional de Lucha contra la Impunidad, un reconocimiento a la incansable lucha de Alberto Levos y a la memoria de su hija. El caso nos enseña que a veces la lucha más difícil no es contra los criminales, sino contra la impunidad que los protege. La historia de Paulina es una de las más tristes y frustrantes de la crónica policial argentina, pero también es un relato de resistencia y esperanza. Es un recordatorio de que incluso cuando el sistema falla, hay personas dispuestas a dar su vida por la verdad. Y la verdad, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Aunque los culpables de la muerte de Paulina Levos siguen libres, la memoria de Paulina y la lucha de su padre son un faro que ilumina la oscuridad de la impunidad. Y esa luz no se apagará hasta que la justicia sea completa. La historia de Paulina es un recordatorio de que a veces la verdad se convierte en el arma más poderosa contra el poder. Su historia es un llamado a la acción, una exigencia de que no nos rindamos ante la impunidad. Su caso es un testimonio de que la justicia no es un regalo, sino una conquista,
y la lucha por esa conquista continúa hasta el día de hoy, manteniendo viva la esperanza de que, tarde o temprano, los responsables de la muerte de Paulina Levos pagarán por sus crímenes. La historia de Paulina es en esencia la historia de una lucha que aún no ha terminado. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte otros relatos que desafían el poder y la impunidad. Deja tu comentario y comparte tu opinión. Tu voz es tan importante como la nuestra. Nos vemos en el próximo video.